El viento cortante de una noche sevillana atravesó la plaza donde Javier, con el corazón en un puño, confesó su verdad. Elena, soy gay, dijo, su voz temblando como las hojas de los naranjos bajo la luna. La mirada de su hermana, siempre su refugio, se endureció como el mármol de la catedral cercana. Javier, de 25 años, había crecido en el bullicioso barrio de Triana, donde los acordes del flamenco resonaban en cada esquina. Su vida era un mosaico de colores, las risas con Elena, su hermana mayor, las tardes pintando en el taller de su padre, y los sueños de amor que nunca se había atrevido a pronunciar. Pero esa noche, todo cambió. Elena, de 28 años, con su cabello castaño cayendo en ondas, lo miró como si fuera un extraño. No puedo aceptarlo, Javier. No mientras estés con él, dijo, refiriéndose a Miguel, el novio de Javier. La sombra de Carlos, el prometido de Elena, pesaba en sus palabras. Carlos, un hombre tradicional de 30 años, había dejado claro que no toleraría esas cosas en la familia. Javier sintió el suelo desmoronarse. ¿Cómo puedes elegirlo a él antes que a mí?, preguntó, con lágrimas quemándole los ojos. Elena no respondió, solo dio media vuelta y se perdió en la noche, dejando a Javier solo en la plaza, con el eco de su rechazo resonando como un tambor. Días después, Javier se mudó al pequeño apartamento de Miguel en el centro de Sevilla. Miguel, de 26 años, era un espíritu libre, un músico callejero con ojos que parecían contener el sol. Su cabello castaño siempre estaba despeinado, y su sonrisa era un faro para Javier en los días oscuros. No necesitas a nadie que no te quiera como eres, le dijo Miguel, abrazándolo con fuerza. Pero las palabras no podían llenar el vacío que Elena había dejado. Javier y Elena habían sido inseparables, las noches compartiendo secretos, los paseos por el río Guadalquivir, las promesas de estar siempre juntos. Ahora, cada recuerdo era un cuchillo. La vida siguió, pero el dolor de Javier no menguó. Sevilla, con sus calles llenas de vida, se sentía asfixiante. Cada esquina le recordaba a Elena, la cafetería donde solían desayunar, el mercado donde compraban naranjas, el puente donde ella le enseñó a lanzar piedras al río. Miguel intentaba llenar esos huecos con música y amor, pero Javier cargaba una herida que no sanaba. Tal vez debería hablar con ella, pensaba, pero el orgullo y el miedo lo detenían. Mientras tanto, Elena vivía su vida con Carlos. Se mudaron juntos a un piso elegante en el barrio de Los Remedios. Carlos, con su porte impecable y sus ideas rígidas, controlaba cada aspecto de su vida. Elena, que alguna vez había sido un espíritu vibrante, comenzó a apagarse. Las palabras de Carlos sobre Javier, «Es una vergüenza para tu familia», resonaban en su cabeza, pero algo dentro de ella se resistía. En las noches de insomnio, recordaba las risas de su hermano, su talento para el arte, su corazón generoso. Pero el miedo a perder a Carlos la mantenía callada. Un año después, Javier y Miguel enfrentaron su primera gran prueba. Miguel recibió una oferta para tocar en un festival en Barcelona, una oportunidad que podía cambiar su carrera. «Ven conmigo», le suplicó a Javier. Pero Javier, que trabajaba como ilustrador freelance, dudaba. «No quiero dejar Sevilla. Aquí está mi vida, aunque duela». La discusión los llevó a un punto de ruptura. Miguel, frustrado, le gritó, «No puedes vivir esperando que Elena cambie de opinión». Javier, herido, respondió, «No entiendes lo que es perder a una hermana». Esa noche, durmieron en camas separadas, el silencio entre ellos más pesado que nunca. Al día siguiente, Javier caminó solo por la Plaza de España, buscando respuestas en los azulejos que contaban historias de un pasado glorioso. Allí, bajo el sol ardiente, decidió que no podía seguir viviendo a medias. Llamó a Miguel y le dijo, «Iré contigo a Barcelona. Pero primero, necesito cerrar este capítulo». Decidió escribirle una carta a Elena, no para suplicar, sino para liberarse. En ella, vertió su dolor, su amor, su esperanza de que algún día ella lo entendiera.
La dejó en el buzón de su antiguo hogar, sin esperar respuesta. En Barcelona, Javier y Miguel encontraron un nuevo comienzo. La ciudad, con su energía vibrante y sus calles llenas de arte, les dio un lienzo para construir su futuro. Javier comenzó a exponer sus ilustraciones en pequeñas galerías, mientras Miguel tocaba en bares y festivales. Pero incluso en los momentos de felicidad, Javier sentía la sombra de Elena. ¿Alguna vez lo buscaría? ¿Alguna vez entendería? Mientras tanto, en Sevilla, Elena comenzó a notar grietas en su relación con Carlos. Sus comentarios despectivos sobre Javier se extendían a otros aspectos de su vida. No deberías trabajar tanto, le decía. Una mujer debe enfocarse en su hogar. Elena, que trabajaba como profesora de literatura, sintió que su identidad se desvanecía. Una noche, encontró la carta de Javier en un cajón donde la había escondido. Al leerla, las lágrimas cayeron sin control. Te extraño, Elena. Espero que algún día puedas verme como soy, no como Carlos quiere que me veas. Por primera vez, se preguntó si había sacrificado demasiado. La vida en Barcelona trajo a Javier una mezcla de libertad y nostalgia. Las mañanas en el barrio gótico, con sus calles estrechas y llenas de historia, le inspiraban nuevos dibujos. Sus ilustraciones, llenas de colores vibrantes y emociones crudas, comenzaban a ganar reconocimiento. Pero en su corazón, seguía buscando la sombra de Elena. Cada llamada sin contestar, cada mensaje sin respuesta, era un recordatorio de la distancia entre ellos. Miguel, por su parte, florecía en la escena musical de la ciudad. Sus canciones, que mezclaban flamenco con ritmos modernos, atraían a multitudes en los bares de Gracia. Pero notaba la melancolía de Javier, incluso en sus momentos más felices. No puedes seguir cargando con esto, le dijo una noche, mientras compartían una botella de vino en su pequeño balcón. Elena tomó su decisión. Ahora tú debes tomar la tuya. Javier asintió, pero en su interior, una parte de él seguía esperando un milagro. En Sevilla, Elena enfrentaba su propia tormenta. Carlos se volvía cada vez más controlador. Lo que al principio parecía protección ahora se sentía como una jaula. Una tarde, mientras corregía ensayos de sus estudiantes, encontró un texto que hablaba sobre la libertad de ser uno mismo. Las palabras de una joven de 16 años, que describía su lucha por aceptarse como bisexual, golpearon a Elena como un relámpago. Recordó a Javier, su sonrisa, su valentía al confesarle su verdad. Por primera vez, se sintió avergonzada de su silencio. Decidió enfrentarse a Carlos. ¿Por qué odias tanto a mi hermano?, le preguntó una noche, mientras él veía un partido de fútbol. Carlos, con una risa fría, respondió, no es odio, Elena. Es sentido común. No quiero que nuestra familia se manche con eso. Elena sintió un nudo en el estómago. Nuestra familia, Javier es mi familia, gritó. Carlos la miró con desprecio, si lo defiendes, quizás tú no seas tan diferente. Esa noche, Elena durmió en el sofá, preguntándose cómo había llegado tan lejos. Mientras tanto, Javier y Miguel enfrentaron un nuevo desafío. Una galería importante ofreció a Javier una exposición individual, pero con una condición: debía crear una serie sobre su vida personal. Quiero que muestres quién eres, sin filtros, le dijo la curadora, una mujer de mirada aguda llamada Sofía. Javier dudó. Exponer su dolor, su amor por Miguel, su ruptura con Elena, era como abrir una herida en público. Pero Miguel lo animó: tu arte es tu voz. Úsala. Javier se sumergió en el proyecto, pintando lienzos que contaban su historia: un niño en Triana soñando con el amor, un joven roto por el rechazo de su hermana, un hombre encontrando su lugar en el mundo junto a Miguel. Cada pincelada era una catarsis, pero también un riesgo. ¿Y si Elena veía las pinturas? ¿Y si no le importaban? En Sevilla, Elena tomó una decisión. Dejó a Carlos.
La ruptura fue un torbellino de gritos y acusaciones, pero cuando cerró la puerta tras él, sintió un alivio que no había conocido en años. Sola en su apartamento, buscó la carta de Javier y la releyó. Cada palabra era un recordatorio de lo que había perdido. Decidió escribirle, pero no sabía por dónde empezar. Lo siento, parecía insuficiente. En cambio, buscó información sobre él y descubrió que estaba exponiendo en Barcelona. Sin pensarlo demasiado, compró un billete de tren. La exposición de Javier fue un éxito. La galería estaba llena de gente admirando sus lienzos, que destilaban amor, dolor y resiliencia. Miguel estaba a su lado, orgulloso, cuando una figura familiar apareció en la puerta. Elena. Javier sintió que el aire se detenía. Sus ojos se encontraron, y por un momento, el mundo se redujo a ellos dos. Elena avanzó lentamente hacia Javier, sus pasos resonando en el suelo de madera de la galería. La multitud parecía desvanecerse, y solo quedaban ellos, dos hermanos separados por años de silencio. Javier, con el corazón acelerado, no sabía si sentir rabia o esperanza. Javier, dijo Elena, su voz quebrada. Necesito hablar contigo. Él la miró, buscando en sus ojos la hermana que una vez conoció. Miguel, a su lado, le apretó la mano, dándole fuerza. No aquí, respondió Javier, señalando una sala privada en la galería. Una vez solos, Elena rompió a llorar. Lo siento tanto, dijo. Te fallé. Dejé que Carlos me convenciera, que me alejara de ti. Javier sintió una oleada de emociones. Quería abrazarla, pero también quería gritarle. ¿Por qué ahora, Elena, después de tanto tiempo?, preguntó. Ella explicó cómo Carlos la había manipulado, cómo sus palabras venenosas la habían cegado. Pero también admitió su propia culpa. Tenía miedo de perderlo todo. Pero al final, te perdí a ti, y eso fue lo peor. Javier escuchó en silencio, sus manos temblando. Recordó las noches en las que lloraba por su hermana, los días en los que se preguntaba si alguna vez volverían a hablar. No sé si puedo perdonarte todavía, dijo finalmente. Pero estoy dispuesto a intentarlo. Elena asintió, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Eso es todo lo que pido, susurró. Los días siguientes fueron un torbellino. Elena se quedó en Barcelona, alojándose en un pequeño hostal. Javier y ella comenzaron a reconstruir su relación, paso a paso. Caminaban por el Park Güell, hablando de los años perdidos, de sus errores, de sus esperanzas. Miguel, siempre paciente, les daba espacio, pero también recordaba a Javier que debía proteger su corazón. Sin embargo, la felicidad era frágil. Una noche, Javier recibió una llamada de Sevilla. Era su padre, Antonio, un hombre callado pero amoroso que siempre había apoyado a Javier en silencio. Tu madre está enferma, dijo. Necesitamos que vengas. La noticia golpeó a Javier como un trueno. Su madre, Carmen, había sido diagnosticada con cáncer. Sin dudarlo, Javier, Miguel y Elena regresaron a Sevilla. En el hospital, Carmen, de 55 años, yacía frágil pero con una sonrisa que iluminaba la habitación. Mis niños, dijo al verlos juntos. Para Javier, fue un momento agridulce. La presencia de Elena a su lado era un consuelo, pero el miedo a perder a su madre lo consumía. Elena, por su parte, sintió una culpa abrumadora. Había perdido años con su familia por seguir a Carlos, y ahora el tiempo parecía escaparse. De vuelta en Sevilla, la ciudad parecía diferente. Los colores vibrantes de Triana ahora estaban teñidos de preocupación. Javier y Elena pasaban los días en el hospital, cuidando de Carmen. Miguel, aunque no era parte de la familia, se convirtió en un pilar, trayendo café, contando historias y tocando su guitarra para alegrar a Carmen. Una tarde, mientras Carmen dormía,
Javier y Elena hablaron en el pasillo del hospital. Nunca te agradecí por estar aquí, dijo Javier. Elena bajó la mirada. No merezco tu gratitud. Pero quiero hacer las cosas bien. Prometieron trabajar juntos para apoyar a su madre, pero también para sanar su propia relación. La enfermedad de Carmen trajo a la familia momentos de unión, pero también de tensión. Antonio, el padre, lidiaba con su propio dolor en silencio, mientras Javier y Elena intentaban equilibrar sus emociones. Una noche, Carmen llamó a Javier a solas. Hijo, nunca dejes de ser quien eres, le dijo, apretando su mano. Tu amor por Miguel es tan válido como cualquier otro. Javier lloró, agradecido por el amor incondicional de su madre, pero también aterrado por su fragilidad. Mientras tanto, Elena enfrentaba su propia lucha. Dejar a Carlos la había liberado, pero también la dejó vulnerable. Comenzó a asistir a reuniones de un grupo de apoyo para familias de personas LGBT, buscando entender mejor el mundo de su hermano. Allí conoció a Lucía, una mujer de 30 años que había pasado por una experiencia similar. Lucía, con su risa contagiosa y su fuerza tranquila, ayudó a Elena a ver el mundo desde una nueva perspectiva. Javier, por su parte, encontró consuelo en su arte. Comenzó a pintar un mural en el hospital, un regalo para su madre y para todos los pacientes. El mural, lleno de naranjos y colores cálidos, representaba la resiliencia de Sevilla y el amor de una familia. Miguel lo ayudaba, mezclando pinturas y cantando mientras trabajaban. Era su forma de sanar. El mural de Javier se convirtió en un símbolo de esperanza en el hospital. Los pacientes y sus familias se detenían a admirarlo, y Carmen, aunque débil, sonreía cada vez que lo veía. «Ese es mi hijo», decía con orgullo. Pero la enfermedad avanzaba, y los médicos advirtieron que el tiempo era limitado. Elena, inspirada por Javier, decidió tomar un paso audaz. Organizó un evento comunitario en Triana para recaudar fondos para el hospital y para promover la aceptación de la comunidad LGBT. Con la ayuda de Lucía, el evento fue un éxito, con música, baile y charlas que conmovieron a todos. Javier y Miguel asistieron, y por primera vez en años, Javier sintió que Sevilla lo abrazaba tal como era. Sin embargo, la tragedia golpeó. Una noche, Carmen falleció. La pérdida devastó a la familia. Javier se sumió en un silencio doloroso, mientras Elena luchaba con la culpa de los años perdidos. En el funeral, los hermanos se abrazaron, prometiendo no volver a separarse. Miguel, siempre presente, sostuvo a Javier mientras lloraban. Tras la muerte de Carmen, Javier y Elena se apoyaron mutuamente para seguir adelante. Decidieron honrar la memoria de su madre continuando su legado de amor y aceptación. Juntos, fundaron una pequeña organización en Sevilla para apoyar a jóvenes LGBT y sus familias, ofreciendo talleres, charlas y un espacio seguro. Miguel, que había pospuesto su carrera musical por la familia, decidió retomar su sueño. Javier lo apoyó, y juntos planearon una gira por España. Elena, mientras tanto, encontró en Lucía no solo una amiga, sino un amor inesperado. Su relación, aunque nueva, trajo luz a su vida. Años después, Javier, Miguel, Elena y Lucía se reunieron en la Plaza de España, el lugar donde todo comenzó. Habían superado el dolor, el rechazo y la pérdida, construyendo una familia unida por el amor y la resiliencia. La organización que fundaron creció, ayudando a cientos de personas en Sevilla y más allá. Javier miró a Elena y sonrió. «Gracias por volver», dijo. Ella, con lágrimas en los ojos, respondió, «Gracias por nunca rendirte conmigo». Bajo el cielo sevillano, con los naranjos en flor, supieron que el amor, aunque a veces se quiebre, siempre puede sanar.